mismo tres personas. Cada una de las tres personas habla cada uno por su lado al creyente. Bueno, hay dos preguntas allí, creo. La primera es ¿por qué Dios se hizo a sí mismo? Primero que todos recuerdan los atributos de las tres personas. En ninguno mencionamos que el uno creara al otro. Son eternos. Es decir, que no tienen principio ni fin. No han sido creados. Si nosotros afirmásemos que el Padre creó al Hijo, seríamos iguales a muchos de los gnósticos de hoy en día que hablan de que Cristo es una emanación del supremo ser que es el Padre Dios. Ninguno de la Trinidad ha sido creado, porque si dijéramos que el Hijo o el Padre o el Espíritu Santo ha sido creado, entonces tendríamos que decir que Dios ha sido creado. Pero la Biblia es enfática en afirmar, no, Dios no fue creado. Él es el creador de todas las cosas. Y por otro lado, acerca de que si Dios el Padre habla al creyente, Dios el Hijo habla al creyente, Dios el Espíritu Santo habla al creyente, ¿cuál es la respuesta? Sí. Cuando Dios habla, ¿quién está hablando? La Trinidad. ¿O no es así? ¿La Biblia es el mandato de solo el Dios Padre? ¿O es el mandato de una Trinidad? Ahora, lo que pasa es que en nuestra mente, y Dios tiene mucha gracia de nosotros, no podemos entender esto. Y por eso Dios interviene en la historia de una manera sobrenatural para nosotros poder comprender un poco su Santísima Trinidad. Me explico. ¿Quién envió al Hijo? Dios el Padre. ¿Quién habitó entre nosotros? Dios el Hijo. ¿Y quién está en estos momentos siendo arras de los creyentes? Dios el Espíritu. La pregunta del millón es, ¿entonces será que antes estuvo Dios el Padre, ahora estuvo Dios el Hijo en el año 0 y ahora estamos con el Espíritu Santo? No. Los tres han estado en toda la historia, lo que pasa es que los tres han tomado un papel en nuestra minúscula historia, para nosotros poder entender eso. Por eso Cristo, cuando le dicen, tú eres hijo del diablo, tú eres mandado por el diablo, Él dice, no hay mayor pecado que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando vemos el bautismo de Cristo, vemos la intervención de ¿quiénes? De los tres. El Padre dice, este es el Hijo amado en quien yo me complazco, dice en este caso el evangelista, y el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre él. Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. ¿Quién le da la promesa a Manoa de que Sansón iba a ser un juez de Israel? Dios el Padre. Pero ¿quién se la manifiesta de manera abierta? El ángel de Jehová. Y Manoa adora al ángel de Jehová como Dios. Pero ¿quién era el que se acercaba a Sansón y le permitía con simplemente sus manos abrir la boca de un león y destrozarlo? El Santo Espíritu. Si vemos, no es que Dios Padre y Dios Hijo se separen para poder llegar a nosotros, no. Cuando el Hijo habla, habla el Padre y habla el Espíritu Santo. Cuando habla el Padre, habla el Hijo y habla el Espíritu Santo. Y cuando habla el Espíritu Santo, habla el Padre y habla el Hijo. En la muerte de Cristo, cuando Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?, ¿dejó de ser parte de la Trinidad? ¿Dejó de ser Dios en ese momento? Una pregunta que le temía. La verdad no tendría respuesta conforme a la historia. Sin embargo, hay un pequeño hilo en esa pregunta. Y si contesto de alguna manera puedo cortar ese hilo. Y si contesto de la otra también va a pasar lo mismo. Me explico. Si yo dijera de que Cristo dejó de ser Dios y dejó de ser parte de la Trinidad, ¿me convertiría en quién? En un testigo de Jehová.
porque Dios no puede ser asesinado. Si contesto y digo, no, Él nunca murió, ¿qué pasaría? Quitaría la redención. Pero en mi pobre concepto, que está sujeto a error, voy a tratar de dar un poco de, no sé, no puedo decir ni luz, porque los puedo confundir más. Pero hay algo que hay que entender. La unión de Cristo, y netamente esta respuesta tendría que ser en una charla acerca de cristología o la doctrina de Cristo, porque ese es el misterio de la muerte o la expiación de Cristo en la cruz. ¿Quién murió? ¿Dios o el hombre? Bueno, hay algo que debemos entender. Cristo fue 100% Dios y fue 100% hombre. Otro misterio que voy a añadir a su lista. Una sola persona tenía toda la divinidad en ella y una sola persona tenía toda la humanidad en ella. Ahora, el punto es, Dios jamás puede dejar de ser Dios. Es decir, que en la cruz murió Dios. Mi mente reducida a error o sujeta a error, se atrevería a decir, conforme a lo que enseñan las Escrituras, que jamás Dios puede ser asesinado. Pero el hombre, el mismo Cristo murió. Sí, hermanos, ¿cómo que no? Un soldado llegó y clavó una lanza en el costado y salió sangre y agua. En los misterios de mi mente yo podría decir que Cristo como hombre murió y fue sepultado y 3 días, pero el mismo Dios Cristo tenía la potestad de tomar su vida y resucitarla. De una forma más simple, si Cristo como Dios murió, entonces Él jamás hubiera podido tomar su vida y levantarla de nuevo. Y Él le dijo a sus discípulos que Él cuando quería daba su vida y Él cuando quería la tomaba. Pero a la vez encontramos, y este es el misterio de la Trinidad, que ¿quién levantó al Hijo de los muertos? Dios Padre. En mi poca capacidad razonable, yo me atrevería a decir que jamás el Dios, Cristo Hijo, el Dios Hijo, murió o dejó de existir, porque hubiera dejado de ser Dios. Pero en el misterio de las dos naturalezas de Él, el Dios Hijo como hombre murió, porque si no, no hubiera existido sacrificio perfecto. Era necesario que un hombre santo, puro, muriera para que nosotros pudiésemos ser redimidos por su sangre. Vuelvo y repito, es una afirmación o respuesta sujeta a error, y confío en el Señor de que si es su santa voluntad la podamos resolver cuando estemos junto a Él. No sé si el pastor Julio me podría colaborar. Entonces pasé el examen, yo creo, al menos con el pastor Julio. Bueno, el Hijo es Dios y por lo tanto eterno. La pregunta es, si el Hijo, Jesús, es también verdadero hombre, ¿quiere decir esto que el Hijo ha sido hombre eternamente o su naturaleza humana no es eterna? Bueno, es muy parecida, o bueno, trata del mismo tema de la pregunta anterior, y creo todavía que es una pregunta que apunta más a la cristología, al estudio de Cristo. Y obviamente que apunta a la unión hipostática de Cristo, es decir, a las dos naturalezas en el mismo ser de Cristo. Ahora, ¿podemos decir de que el Hijo siempre fue hombre? No. ¿Por qué? Porque leíamos en Lucas 1, cuando le era anunciado a María que Cristo iba a ser concebido como hombre. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo en el vientre de una mujer. Ese es el gran misterio de la encarnación de Cristo.
¿cómo es posible que un Dios pueda tomar el cuerpo de un hombre? Ese es el plan de Dios. En Hebreos dice que le fue preparado cuerpo al Dios Hijo. Entonces podemos reafirmar que en un principio el Dios Hijo existía como cuerpo o como hombre, no. Pero podemos reafirmar que ahora y para toda la eternidad, el Cristo que nos levantó de los muertos a nosotros, del pecado, es Dios y es hombre y lo será por la eternidad. Sí. De una manera más simple, el Dios Hijo siempre fue Dios desde el principio de la eternidad, pero el Dios Hijo hombre tuvo un principio en la encarnación de nosotros. Ahí vemos el amor de Dios, porque es que lo dice Pablo en Filipenses, Él siendo en forma de Dios, de la misma sustancia, Él no tomó en cuenta eso, se rebajó a ser una criatura. Pero luego vemos en Hechos capítulo 1 que Él siendo cuerpo, ese cuerpo que le mostró a Tomás y le dijo, toca, ahí están las heridas cicatrizadas, soy yo. Pero Él fue levantado Él se levantó hacia los cielos y allá está con el Padre preparando moradas, como 100% Dios y 100% hombre glorificado. Y nosotros tenemos la promesa, algún día le veremos tal cual como Él es, frente a frente, y seremos semejantes a Él. No como Dios, sino como ¿qué? Como hombres glorificados o cuerpos glorificados. El pastor me está dando aquí la señal de que ya terminamos con este tiempo de preguntas y respuestas. Entonces quedamos así, hermano. Antes de pasar quisiera anunciarles algo, y es que la Iglesia Bautista La Gracia de Dios, que va a ser la iglesia anfitriona el próximo año de la Convención Nacional